¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Pues bienvenidos a este taller práctico del ajuste anual de sueldos y salarios 2023. Bueno, para dar principio a este tema es importante que sepamos cuál es la normatividad que aplica en esta obligación que tienen todos los patrones de llevar a cabo un cálculo anual del impuesto sobre la renta de los trabajadores. Para ello, pues vamos a decirlo que los fundamentos están prácticamente marcados en algunos artículos de la ley del impuesto sobre la renta. Esto es, sobre todo el artículo principal sería el artículo 99 en su fracción segunda de la ley del impuesto sobre la renta, en donde establece esta obligación de hacer un cálculo anual del impuesto sobre la renta de los trabajadores. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este taller práctico del ajuste anual de sueldos y salarios 2023. Para ello, bueno, pues es importante que conozcamos cuál es la normatividad que aplica en esta obligación para todos los patrones que hayan pagado salarios durante el año que estamos terminando, que es el año 2023. Y para eso, bueno, hay ciertos artículos que están marcados. Por decirlo así, el artículo 27 de la ley del impuesto a la renta, pues regula que para poder hacer deducible las nóminas, es importante que se hayan hecho las retenciones, que se calcule el impuesto anual, que se inscriba a los trabajadores, que se les otorgue la seguridad social, etcétera. Ciertas obligaciones que están marcadas para poder hacer deducible las nóminas. Asimismo, tenemos otro artículo que es el artículo 99 en su fracción segunda de la misma ley del impuesto a la renta, que establece esa obligación de hacer el cálculo del impuesto anual a los trabajadores que les hicieron pagos por sueldos y salarios. Luego bien, derivado de ese artículo, esa obligación, artículo 99 fracción segunda de la ley del impuesto a la renta, tenemos lo que es el artículo 97 que regula todo el procedimiento de cómo se debe hacer dicho cálculo del impuesto anual, aunado a otro artículo que es el artículo 10 para las personas que les haya correspondido en su caso subsidio para el empleo. También en ese artículo 10 viene el procedimiento para hacer el cálculo perdón, del impuesto anual de esos trabajadores. Y asimismo hay otros artículos en donde nos regula pues otras obligaciones que tienen que ver con este tema de los sueldos y salarios. Ejemplo, el artículo 96, que debo hacer retenciones con el carácter de provisional a cuenta del impuesto anual de esos trabajadores a los que se les va a hacer el cálculo de ese impuesto. Bien, para ello, bueno, pues como lo hemos hecho ya anteriormente, vamos a iniciar con un caso práctico en donde yo les muestro cómo se debe hacer la mecánica de ese cálculo con todos los pormenores, y posteriormente ya vemos ahí un poquito de la teoría. Cualquier duda, comentario, por favor me lo hacen saber, y bueno, pues por ahí vamos a dejar un correo electrónico. Tenemos en las redes sociales donde se va a subir este video para que nos puedan hacer sus consultas o sus preguntas sobre este tema. Bueno, pues aquí verán en su pantalla que tenemos lo que es este ejemplo de el cálculo del impuesto anual, y luego entonces tenemos una basecita de datos en donde debemos poner siempre ordenadamente los trabajadores a los que se les llegó a pagar sueldos y salarios. Así se les haya pagado una semana, un día, una quincena, el mes, el año, hay que listar todos los trabajadores a los cuales se les llegó a pagar tan solo un día de su salario o alguna prestación, porque a lo mejor en este año que termina 2023 no laboraron conmigo, pero se les pagó PTU. Obvio que a ellos no se les va a hacer cálculo del impuesto anual, pero sí es importante que sepamos que hay que listarlos, porque tiene que cuadrarnos toda la información de los acumulados. Entonces ustedes verán aquí en su pantalla un listado, un listado o una base de datos en donde voy ahí ordenando a mis trabajadores, ¿sí? Capturando los trabajadores con sus datos legales y fiscales.
el RFC, la CURP, luego la fecha de ingreso, la fecha de baja. Aquí vamos a ponerle aquí la fecha de ingreso, es la fecha en que inició a prestar sus servicios, cuando realmente entró a la empresa a prestar sus servicios al trabajador, y la fecha de baja es la fecha en que dejó de prestar sus servicios el trabajador. Este es un indicador muy importante para saber si el trabajador ya venía con anterioridad al 1 de enero del 2023, o en su caso también si se dio de baja durante el ejercicio 2023 para efectos de si se le hace cálculo o no a este tipo de trabajadores. Pensando en que los trabajadores laboraron todos los días del año, los 5 trabajadores que tenemos, pues es obvio que entonces aquí tenemos que la relación duró 12 meses, ¿verdad? De enero a diciembre, y posteriormente tenemos aquí lo que es el indicador de la unidad de medida de actualización por el tema de las exenciones. Ahorita platicamos de ese tema. Y luego tenemos acá lo que ya percibió cada uno de los trabajadores. Entonces por eso quiero hacerlo práctico este taller, porque en este caso tenemos el primer concepto que se llama sueldos y salarios. Entonces sabemos que los trabajadores devengan durante el año todos un sueldo, ¿no? Salvo lo que dije, que algunos a lo mejor devengan ciertas prestaciones, como es el de la PTU, y que no devengaron nada en todo el año. En este caso, que el primer trabajador tiene un ingreso, ¿verdad?, de 360,000 pesos por sueldos y salarios recibidos, más una gratificación anual proporcional a ese salario que tiene de los 360,000. En este caso estamos hablando de un trabajador que gana 30,000 pesos mensuales. 30,000 pesos mensuales, entonces el aguinaldo en un contrato pactado a 15 días, su aguinaldo sería de 15,000 pesos. Por el hecho de ese monto, de ese salario, con esas prestaciones, adicionalmente a una prima vacacional, todo estos conceptos, estos importes, se supone que hay que sacarlos de un sistema de nóminas. Ejemplo, yo les voy a poner aquí, en este caso, que mi sistema de nóminas, tengo como ejemplo aquí un trabajador. Este trabajador de una u otra manera tiene su salario, tiene su prima vacacional, el ISR, y lo tengo de manera acumulado. Digo, aquí el mismo sistema me permite hacer la exportación de todos los salarios de cada uno de ellos, el aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, todos los conceptos que yo le pagué al trabajador y las deducciones que yo le hice al trabajador, me da los acumulados de enero a diciembre, de tal manera, por eso nada más les pongo como ejemplo de un sistema de nóminas, se sacan estos acumulados, de tal manera que ya cuando los exporto del sistema de nóminas a una hoja de cálculo de Excel, pues ya me debe dar aquí por columna, según el concepto que yo haya pagado, cada uno de los importes y por cada uno de los trabajadores. Luego entonces, si así tengo el salario, el aguinaldo, la prima vacacional, la despensa, el fondo de ahorro, al final de cuentas voy a tener un total de remuneraciones pagadas. En este caso, al primer trabajador le pagué 460,800 de salarios más otras prestaciones que están pactadas en el contrato, ¿sí? Las legales como las extralegales, ¿sí? Que son esas prestaciones unilaterales que hace el patrón como previsión social, por llamarle así. Entonces, este trabajador, por el hecho de haberle pagado 460,800, el mismo artículo 97 de la Ley del Impuesto a la Renta me regula que no se le debe hacer cálculo del impuesto anual. Pero sin embargo, yo les sugiero, ¿verdad?, ya en un taller práctico en vivo, yo les sugiero que a todos los trabajadores, tanto los que ganaron desde $1 hasta los que ganaron $1,000,000 de pesos al año o más, sí tienen que pasar por esta cédula para efectos en el cálculo del ajuste anual, para efectos de saber si se está obligado, si no está obligado, y sobre todo para ver si se hizo la retención bien o no. O sea, es como un validador a su vez para este tipo de trabajadores a los cuales no se tiene la obligación, pero vale la pena meterlos dentro de la mecánica de cálculo para ver si por ahí botan algunas diferencias o algunas discrepancias. Bien, una vez que tengo la acumulación de todos los ingresos del trabajador, salarios, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, etcétera, pues viene la parte de las exenciones. En la parte de las exenciones, pues tenemos aquí lo que es el aguinaldo exento, que es hasta 30 veces el valor de la UMA, la prima vacacional exenta hasta 30 veces el valor, hasta 15 veces el valor de la UMA, repito, 15 veces. Yo lo pongo aquí de manera automática, que me lo dé por fórmula, aunque es editable,
pero lo pongo porque hay ocasiones en que me toca ver aquí importes mucho mayores, que el aguinaldo está exento 12,500 pesos o 6,800 pesos, y eso está erróneo. Por eso yo de entrada les digo, si tú pones los ingresos, yo en automático te calculo la parte de las exenciones con sus topes, como en este caso el aguinaldo, ya dijimos hasta 30 veces el valor de la UMA, en este caso 103.74, que es el valor de la UMA para 2023, multiplicado por 30 días me da 3,112.20. Lo mismo para la prima vacacional, 103.74 por 15 días me da el importe topado de hasta, eso es lo máximo que podemos exentar, 1,556.10. Y así tenemos el fondo de ahorro cuando se paga de manera en términos legales, ¿verdad? No rebasando el 13% del salario del trabajador, que se aporte patrón y trabajador en parte igual, y que no rebase 1.3 veces el valor del salario del trabajador de la UMA, ¿verdad? Elevado al año. Entonces, en ese sentido, bueno, pues el fondo de ahorro, no estoy hablando de deducibilidad, estaría exento cuando se cumplen los requisitos de la ley del impuesto sobre la renta. Bien, así los vales de despensa que en un dado momento otorgo también de manera como previsión social de manera generalizada a todos los trabajadores, ¿no? Con los requisitos, los topes y todo lo que marquen las leyes. A final de cuentas, pues aquí están los conceptos. Estamos hablando de un ajuste anual de sueldos y salarios y no así de los requisitos legales y fiscales para hacerlo deducible, integrables y no sé qué tanto. Simplemente eso es otro video, pero aquí estamos hablando de lo que ustedes tienen que tomar en cuenta para hacer un cálculo del impuesto anual de los trabajadores de manera correcta. Ya tenemos las deducciones, ya tenemos las exenciones, entonces percepciones menos exenciones pues me da lo que se le llama ingresos acumulables. Entonces es como haberle metido deducciones a los ingresos, ¿no? Repito, a los ingresos acumulables quítale la parte exenta y te va a dar los ingresos gravables. En este caso se le llaman gravables y que aquí se les pone acumulables porque en algunas ocasiones acumulan otro tipo de ingresos. Pero lo correcto vamos a llamarle así, que serían ya total de ingresos percibidos menos ingresos exentos me dan los ingresos gravables. Ahora bien, en ese sentido, de manera automática les calculo o hay que calcularle el impuesto anual de ese ingreso gravable. En este caso a los 373,331.70, que es el ingreso gravable de este trabajador, le corresponde un impuesto de 59,727.67 y de lo cual ese es el impuesto que realmente le corresponde a este trabajador. Al segundo le toca un impuesto de 39,542, al tercero 19,419. Aquí se aplica directamente al ingreso gravable obtenido en el año, ¿verdad? Obtenido en el año, así haya sido por un mes, por 5 meses, por 12 meses, se le aplica a todo el ingreso obtenido en el año, ¿sí? El impuesto la tarifa del impuesto que refiere el artículo 152 de la ley del impuesto a la renta. Y luego contra ese impuesto determinado se va a restar lo que fueron los pagos provisionales, las retenciones que se le hizo en cada nómina de manera semanal, quincenal, mensual, etcétera. Entonces esas retenciones son las que se tienen que poner aquí para que nos dé como resultado un impuesto a cargo o un impuesto a favor. En este caso me está dando para el primer trabajador un impuesto a favor, pero como bien repetimos, este trabajador por el monto de sus ingresos que rebasa 400,000 pesos, no se tiene la obligación de retenerle ni de devolverle cantidad alguna. ¿Por qué? Porque no se tiene la obligación de hacerle el cálculo de impuesto anual. Sin embargo, vean que es interesante en donde sí se determina un saldo a favor, pero no hay un impuesto a compensar. Entonces no pasa nada, nada más era para efectos de que tener más o menos una lógica si las retenciones que se le hicieron durante todo el año fueron suficientes para cubrir ese impuesto calculado que marca el artículo 97 de la ley del impuesto a la renta. Y bueno, así en automático esta cedulita me dice que si está obligado o no está obligado. Entonces ya tiene los parámetros esta hojita para que en el caso de que rebase los ingresos o que no haya trabajado todo el año, en automático me va a decir si se le calcula, no se le calcula, sí, no, sí, no. Entonces eso está muy interesante porque así me evito la tarea de estar revisando
de manera automática que si se está obligado o no se está obligado. Ya este programita o esta hoja de cálculo de manera automática ya tiene todos los parámetros para irme indicando, ¿sí? Ahora bien, aquí también es importante de saber, oye, ¿y cómo llegaste a este importe de las retenciones de los 59,988? Bueno, pues permítanme presentarle la otra cédula, que en este caso es esta, en donde, como les había dicho, si el trabajador está recibiendo una cantidad de 30,000 pesos mensuales, la retención es de 4,740. No hay subsidio para el empleo, por lo tanto hay que retener los 4,740. Pensando que es una nómina plana y que yo cada mes le pago los 30,000 pesos, pues hay que retenerle cada mes los 4,740. ¿Sale? Esto lo pongo para efectos didácticos, en el cual a ustedes les va a ayudar mucho a poder saber cómo opera esto del cálculo del impuesto anual o ajuste anual de sueldos y salarios. Ahora bien, como les decía, en el mes de diciembre se le pagan sus 30,000 más 15,000 pesos de aguinaldo, pero como está exento 30 veces el valor de la UMA, de los 15,000 pesos, y como está exento también de su prima vacacional 15 veces el valor de la UMA, luego entonces esta diferencia, que es el ingreso grabado de estas dos remuneraciones que se pagaron en diciembre, por ponerlo como un ejemplo, son las que suman aquí a los 43,331. Entonces la retención que se debe hacer en el mes de diciembre es de 7,848. Sumando todas las retenciones de los meses más la retención del mes de diciembre, bueno, nos da esta cantidad de 59,988, que es lo que ustedes vieron acá como retención, ¿verdad? 59,988 de este trabajador. Si se dan cuenta, hay que llevar una lógica, hay que tener un análisis. Número uno, como les comentaba al inicio, hay que sacar los acumulados que realmente se pagaron y ponerlos en esta hoja de trabajo. Después las retenciones que se hicieron, que esto también pues se saca del sistema de nóminas, pero se valida en una analítica de mes con mes para ver si llegamos a la misma cantidad. Entonces ahí tenemos ya determinado el cálculo anual del primer trabajador, al cual no se debió haber hecho el cálculo, pero yo lo hago por procedimiento, por experiencia, por si llegara a haber alguna diferencia, una discrepancia en ese trabajador. Bien, vamos a seguir con el segundo trabajador. Y lo mismo sucede. Tengo sus ingresos. Es una persona que gana también los mismos 30,000 pesos mensuales. Es para efectos didácticos. Gana 30,000 pesos mensuales, pero no trabajó todo el año. Se fue 3 meses de incapacidad. Luego entonces de los 12 meses solamente trabajó 9 meses este trabajador, ¿sí? Aquí de una u otra manera, para efectos del periodo laborado, se considera todo el año. ¿Por qué? Porque se fue de incapacidad, o sea, está en activo. Se suspendió su relación laboral, ¿verdad? Se suspendió, pero no se terminó la relación laboral. Entonces, como la ley del impuesto a la renta solamente regula cuando se haya terminado la relación laboral antes del 31 de diciembre, no se deberá hacer cálculo del impuesto anual. Luego, entonces, pues, en este caso, como no se terminó, sino más bien se suspendió, sí se le hace cálculo del impuesto anual. Entonces aquí tengo que los 30,000 pesos por 9 meses son 270,000, ¿verdad? Luego tenemos la parte proporcional de los 15 días de aguinaldo en función del periodo laborado, la parte proporcional de la prima vacacional en función de los 9 meses laborados, de tal manera que todo se paga de manera proporcional a los 9 meses que laboró. Todo esto es para efectos didácticos porque ya en la práctica sería casi lo mismo. Luego entonces, la suma de sus ingresos de este trabajador por haber laborado 9 meses es de 345,600 pesos. Por lo tanto, hay que aplicarle la parte de los ingresos exentos, hay que quitarle la parte exenta, ¿verdad? Y eso nos va a dar como resultado el ingreso gravable, ¿sí? El ingreso gravable, entonces, en todo el año de ese trabajador que laboró 9 meses, es de 278,831.70. Le aplico la tarifa del artículo 152 y me da un impuesto de 39,542. ¿Sí? 39,542, esa cantidad que es el impuesto anual, tengo que compararla contra el impuesto retenido, que en este caso son 44,710. Aquí tengo la hojita de esa mecánica de cálculo, en donde, si se dan cuenta, el trabajador, ¿verdad? El trabajador recibiendo
pagándole una cantidad de 30,000 pesos mensuales, también hay que retenerle 4,740, ¿verdad? Y yéndose de incapacidad 3 meses, pagándole los demás meses con su aguinaldo también aquí en diciembre y su prima vacacional, lo mismo al salario del mes, aumentale la remuneración grabada del mes, del aguinaldo grabado, de la prima vacacional grabada, y nos da el ingreso grabado del mes, nos da un impuesto a retener de 6,790.51. Entonces, si en los otros meses yo le iba a retener 4,740, obvio que aquí sube el ingreso gravable, hay que retenerle un poco más. Entonces, el impuesto que se debió haber retenido en el año, o sea, de manera correcta, es de 44,710. Eso es lo que tenemos aquí, 44,710. Oye, entonces retuviste de más. Sí, sí retuve de más. El impuesto causado del año era 39,542, se retuvo 44,710. Luego entonces pues nos arroja un saldo a favor considerable del trabajador, que ese saldo a favor sí es sujeto mientras no nos presente un escrito para no hacerle el cálculo del impuesto anual, sí es sujeto de la devolución y compensación, ¿sí? Entonces aquí es importante dominar bien este proceso, porque de aquí deriva un asiento contable. Entonces vean qué interesante, el primer trabajador tuvo saldo a favor, pero por el monto de sus ingresos no se le hace cálculo de impuesto anual y luego entonces no se puede compensar nada. Este segundo trabajador tiene casi los mismos ingresos que el primer trabajador, pero no laboró todo el año. Sin embargo, se le pagaron las remuneraciones y se le hicieron retenciones. Luego entonces sí nos da un impuesto a favor y nos da un impuesto a compensar. En ese momento lo que tenemos que tomar en cuenta es hacer un asiento contable por esa cantidad que se dio a favor en esa mecánica de cálculo. Es decir, aquí también que quede bien claro, el recibo de nóminas de ese trabajador que estamos comentando, que su recibo de nóminas del mes de diciembre debe ser su recibo por los 30,000 más los 13,500, 43,500 de percepciones que se le pagaron, con una retención de 6,790. Esto nadie nos los quita, no se hace un neteo, aquí se tiene que hacer una retención. Todos los recibos de nómina deben llevar una retención, enero, febrero, así, de esta cantidad, e incluso el recibo de nóminas del mes de diciembre debe llevar esta cantidad, no podemos hacer neteos. Independientemente de eso, fíjense la lógica. Por una parte hay que retenerle 6,790, o más bien yo le retuve 6,790 al trabajador, y por otra parte hay que devolverle, bueno, primero viene el reconocimiento del saldo a favor, ¿sí? El saldo a favor ya dijimos que son 5,168, que es lo que yo tengo acá en la hoja de cálculo del impuesto anual, ¿sí? Ya calculé el impuesto anual considerando las retenciones de enero a diciembre, ¿verdad? Y con todas las retenciones, esa de 6,000 pesos ya incluyéndole todo, que ya va incluida dentro de las retenciones de enero a diciembre, me dio un saldo a favor de 5,168. Luego entonces, esos 5,168 hay que hacer un asiento contable en donde se interpreta lo siguiente. Oye, como hay un saldo a favor que le debe el gobierno federal al trabajador, luego entonces hay que hacer un asiento contable en el mes de diciembre, cargando al impuesto sobre la renta a favor, ¿sí? O ISR retenido a favor, 5,168, con abono a acreedores diversos. En este caso, la interpretación sería, el trabajador tiene un saldo a favor que le debe el SAT, ¿sí? Luego, ahí ya estoy reconociendo y le estoy manifestando al SAT, porque esto se va en la contabilidad electrónica, esto por eso lo hago. Ya hicieron ustedes el papel de trabajo, ya se dieron cuenta que hay un saldo a favor. Ahora viene lo que es la contabilidad electrónica, en donde se tienen que hacer los asientos contables, y ahí donde se le está diciendo al SAT, oye, ¿qué crees? Que hay un trabajador al cual le debes tú 5,168, ¿sale? Se llama fulanito y esto lo estoy reconociendo en mi contabilidad. Luego entonces el SAT me va a decir, sí, pero me debes 6,000, la retención del mes de diciembre, pero tú me debes a mí 6,790, ¿sí? Entonces, ok, entonces ya entendí. De esos 6,790 puedo compensar hasta ese monto, o sea, máximo hasta ese monto. Como aquí la retención o el saldo a favor es menor que ese monto retenido, entonces
aquí es donde entra el asiento de compensación. Ok, entonces ¿sabes qué? De los impuestos que te debo, cargo a impuestos por pagar, ¿sí? ISR retenido con abono a ISR a favor. De tus impuestos a pagar que te debo, voy a tomar del saldo a favor de ese trabajador para que se haga una compensación, no es un neteo. Esto es importantísimo, esta es la clave del visor de nóminas, de los actos de fiscalización, si no se hace un asiento contable de compensación de manera correcta. Repito, por una parte le estoy aquí manifestando al SAT que la autoridad, en este caso el SAT, le debe al trabajador una cantidad de 5,168, pero de sus impuestos que yo le debo al SAT del mes de diciembre, le voy a disminuir esa compensación, de tal manera que ya nada más le voy a pagar, ¿sí? La diferencia, ¿sí? Cargo a impuestos por pagar con abono a bancos, la diferencia porque la retención era de 6,790, o sea, pensando que nada más fuera ese trabajador, vamos, ustedes pueden hacer el asiento contable por trabajador o por todos los trabajadores. Yo aquí lo pongo para efectos didácticos de este trabajador, no vamos a pensar que haya sido mi único trabajador y tiene un saldo a favor. Ese saldo a favor ya lo reconozco en asiento contable, hago la compensación, le entrego al trabajador su dinero, porque también esto hay que entregárselo, cargo a acreedores con abono a bancos, le entrego su dinero y de esa manera estoy haciendo un ciclo perfecto de haberle manifestado un saldo a favor al SAT, ¿verdad? De este trabajador, una compensación, devolviéndole al trabajador esa cantidad que le correspondía a él, y ya nomás pagándole la diferencia al SAT. Entonces todos quedamos felices y contentos. El trabajador recibió su dinero que se le retuvo de más en el año, el SAT solamente recibió la parte que le correspondía de la pequeña diferencia que se le debía, ¿verdad? Y a final de cuentas no se le debe nada al SAT. Entonces quedaría así el asiento contable. Por ahí les voy a poner en mi página de Facebook de Telesfor Ávila esta hojita de presentación. En el material también que ya se les proporcionó a ustedes, ahí viene lo que es el asiento contable. Más bien ahí está ya dentro del material, está el asiento contable, está la normatividad y está la hoja de trabajo, por supuesto, que se les proporciona a quien adquirió el programita. ¿Sale? Entonces, así podemos estar hablando de cada uno de los trabajadores. Ya analizamos 2 trabajadores y pues viene siendo lo mismo para con todos los trabajadores a los cuales se les hizo pagos, ¿verdad? Va poniendo ahí su fecha de ingreso, su fecha de baja y en automático me dice si laboró todo el año o algunos meses del año para que inicie la captura de las percepciones. Esto hay que copiar y pegar, ¿verdad? De su sistema de nóminas, copian y pegan aquí en formato de texto, lo pegan aquí, no de fórmulas, formato de texto, pegan estos importes y de manera automática les va a ir dando lo que es el acumulado, ¿verdad? Ustedes van poniendo los pagos que se le hicieron a los trabajadores, nos da el acumulado, les calcula la parte exenta y luego con la parte exenta calcula la parte grabada y de la parte grabada calcula el impuesto anual y ya ustedes tienen que ahí poner si hubo subsidio correspondido, si hubo subsidio pagado. Si se dan cuenta, ya casi no se dan estos importes porque el subsidio se ha ido perdiendo durante los últimos años, incluso ahorita ya a los trabajadores, a la mayoría ya casi no les corresponde subsidio, ¿verdad? Que es un estímulo que da el gobierno a los trabajadores, pero bueno, ese es otro tema en materia de retenciones, todo eso se ve en otro video. Entonces, si se dan cuenta, derivado del cálculo del impuesto anual a cada uno de los trabajadores, contra las retenciones que se le hizo a cada uno de ellos, ya vieron que pues hay que tener estas cédulas analíticas, independientemente de que ustedes lo tengan en un sistema de nóminas, hay que hacer una cédula analítica para saber si realmente en cada mes se hicieron las retenciones correspondientes, ¿verdad? Vamos a cerrar aquí este tipo de cédulitas para dar paso a otra situación. Bien, entonces ya una vez que tengo los saldos a favor, hay que hacer por lo que sí realmente procede. Miren, aquí en la parte de arriba dice ajuste según el artículo 97, porque les decía que es el artículo 97 de la ley del impuesto a la renta es el que regula la mecánica de cómo se debe hacer el cálculo del impuesto anual. Y este es el recomendable porque aquí me va a decir cuáles saldos sí se compensan y cuáles no. Si yo a alguno de los trabajadores le pongo ahí que nada más laboró hasta octubre, pues en automático me va a decir que no hay saldo. Hay saldo a favor, pero no hay saldo a compensar, ¿verdad? Porque no laboró todo el año. Entonces, esta hoja, para que nos hacen favor de suscribirse
a las calculadoras o comprar el programita como tal. De manera les ahorra tiempo, les soluciona el problema y les ayuda a calcular rápidamente su ajuste de los trabajadores. Nada más es copiar, pegar y en automático ustedes podrán ahí ver ese tipo de saldos a favor, si son compensables o no. Ya platicamos también del asiento contable, ¿no? En su mecánica, cómo debe hacerse ese asiento contable. Es importante que se haga para que se suba a la contabilidad electrónica, reconociendo el saldo a favor, la compensación, no hay neteo aquí, y lo que es el pago de los impuestos al SAT, ¿no? En este caso el pago de los impuestos se hace hasta el mes de enero, ¿sí? Bien, también, ¿qué otra cosa? Bueno, vamos aquí a cerrar estos asientos contables y viene la otra parte. Lo que es el timbrado del recibo. Ok, voy a mostrarles aquí cómo se hace un timbrado de un recibo de nómina. A final de cuentas, en un sistema de nóminas, el que ustedes manejen, ¿sí? El que ustedes manejen, debemos tomar en cuenta que aquí en lo que es el recibo electrónico, ejemplo, ¿sí? Vamos a darle aquí un clic, recibo electrónico, tengo a mi trabajador, analizo su recibo, y si se dan cuenta, en ese recibo tengo las percepciones del mes de diciembre y tengo el impuesto sobre la renta que le corresponde a ese ingreso del mes de diciembre, la parte del seguro social que le corresponde a esa quincena. Digamos, este impuesto sobre la renta es de la quincena, ¿no? Se le tiene que retener aquí los 73.72. Entonces, repito, nunca manipulen o modifiquen lo que es el impuesto sobre la renta de la primera o segunda quincena de diciembre. De ninguna nómina, lo que les da, siempre y cuando esté bien calculado, eso es lo que hay que retenerle al trabajador. En este caso se le hace su retención normal como en cualquier otra quincena, pero derivado de la mecánica del cálculo del ajuste anual, cuando ya saqué la suma de sus percepciones, ya metí los exentos, ya saqué el impuesto anual y ya lo comparé con las retenciones, y en este caso, como un ejemplo didáctico, me dio un saldo a favor de 50 pesos, luego entonces tengo que configurar mi sistema de nóminas para devolverle esos 50 pesos a través de su recibo de nómina. Entonces, se hace una configuración especial en el sistema de nóminas para poderle entregar esa cantidad o que aparezca aquí dentro del recibo de nóminas, y que ya una vez timbrado este recibo de nóminas, en donde se le está haciendo la devolución después de la compensación al trabajador, entonces ponemos aquí ejemplo lo que es el comprobante como tal, ¿verdad? El comprobante como tal del timbrado. Acuérdense que los FDIs de nóminas no es la representación impresa del PDF, es el archivo XML que genera el mismo sistema de nóminas. En este caso, si se dan cuenta, y de acuerdo al complemento de nóminas que emite el SAT cada año, tenemos ahí qué claves se deben manejar para efectos de poder timbrar de manera correcta lo que es la devolución o compensación. En este caso, por aquí viene lo que son las deducciones, ¿verdad? Vienen las percepciones primero de la quincena, las deducciones de la quincena, y luego viene lo que es la programación de la deducción, ¿verdad? En sentido positivo, que es una devolución con la tipo de otro pago, 004, por la cantidad de 50 pesos como compensación de saldo a favor. Acuérdense que aquí todo esto se saca de la guía de llenado, del CFDI de nóminas, y aquí es donde me dicen una de las pestañas tipo otro pago, porque vienen todas las remuneraciones, ya ven que trae una clave del SAT, las deducciones también, y aquí en el tipo otro pago, ¿verdad? Aquí vienen lo que es la clave 001, 002, ¿verdad? Esta es con la que aparece el subsidio en el CFDI cuando se paga subsidio. Este es cuando hay un excedente en el mes retenido de más y que se le regresa al trabajador. Y en este caso la clave 004 es la aplicación por compensación anual. Entonces vean toda la normatividad que hay que conocer para poder llevar a cabo este timbrado de manera correcta del CFDI. Pero si se dan cuenta, en ese orden tenemos nuestra cédula de trabajo, nuestro programita, en donde hicimos toda la mecánica del cálculo de impuesto anual, luego el asiento contable y por último lo que es el CFDI de nóminas, que es así como podemos constatar que estamos cumpliendo con la obligación del artículo 97 de la ley del impuesto a la renta al 100%. Entonces,
cerramos este catálogo, ¿verdad? Simplemente es para efectos de referencia. Y bueno, pues vean que lo más importante es partir pues prácticamente de nuestros acumulados del sistema de nóminas y ya en la hoja de trabajo para que nos vaya guiando poco a poco. Bien, pues miren, esto ya es en la parte práctica. Vámonos a lo que es el tema, todo lo que es la normatividad, que también se les proporcionó por ahí el material de la normatividad, pero que a mí, bueno, pues yo en lo particular me gusta más hacerlo más dinámico, más práctico, y ya posteriormente, como quiera la normatividad, aunque ya la fui mencionando, pues de una de otra manera, aquí está en su material muy clara, muy legible. Ahí está mi currículum vitae. Luego viene un temario, ¿verdad? Un temario completo de los temas que se analizan. Y luego ya viene la normatividad. Lo que les comentaba, los artículos importantes son el 27. ¿Quieres hacer deducible tu nómina? Pues tienes que hacer retenciones correctas, cálculo del impuesto anual correcto, inscripción de los trabajadores al RFC, afiliación al IMSS de cada uno de los trabajadores. Tienes que utilizar ese procedimiento de manera correcta del artículo 97 y artículo 10 para calcular el impuesto anual de los trabajadores. La obligación está marcada en el artículo 99, fracción segunda. Tienes que utilizar esos criterios del artículo 179, 180 y 181 que se refieren que cuando hay saldos a favor, ¿qué tienes que hacer? Entonces, lo que tienes que hacer es compensarlos, no puedes devolverlos en automático, tienes que compensarlos previamente mediante asientos contables. La tarifa del artículo 152, que es la tarifa anual, bueno, se publicó el 27 de diciembre del año 2022, que es para esta tarifa para este año 2023, y algunos criterios normativos de lo que no se debe hacer en algunas malas prácticas con respecto al pago de las nóminas, los criterios normativos de qué se entiende por algunos conceptos para efectos fiscales, como el monedero electrónico o vales de despensa, etcétera, o previsión social, todo eso viene en el anexo 7. Y bueno, las jurisprudencias como algunas que regulan que si tú pagas despensa en efectivo, ese pago que tú haces es gravable, hay que hacerle retención y simplemente por el hecho de haber pagado ese concepto en efectivo, toda vez de que se considera un estímulo y no una prestación de previsión social. Bueno, y luego así viene lo que es el artículo 90, la interpretación de los ingresos que pueden obtener los trabajadores en efectivo, en bienes, así sucesivamente, cómo se van clasificando los ingresos de manera fiscal, ¿verdad? Tenemos el artículo 93 de los ingresos exentos, hasta qué montos están exentos el aguinaldo, la prima vacacional, la previsión social, las horas extras. Todo esto es bien importante que ustedes, aquí vienen los topes, ¿verdad? Para que los tomen en cuenta. Y entonces yo se los pongo nada más porque esto se debió ver aplicado durante todo el periodo del ejercicio de la nómina para efectos de retener de manera correcta esas retenciones semanales, quincenales, mensuales, con estos topes de exentos, ¿no? De lo que no se pagará impuesto sobre la renta. Y luego tenemos, después de las exenciones, lo que se consideran los ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, que son realmente los pagos por salarios y conceptos que se asimilan. Entonces aquí vienen este tipo de pagos. Por eso yo les decía, si tú pagas salario o PTU o aguinaldo, prima vacacional de un día, 5 días, un mes, todo el año, son ingresos que se acumulan, por eso se acumula todo para efectos del impuesto sobre la renta. Perdón, y luego ya viene aquí lo que son los que se consideran ingresos también para efectos de este capítulo 1 del título 4 de la Ley de Impuesto a la Renta, que son lo que se les llama ingresos asimilados, para los cuales también se les hace cálculo del impuesto anual. O sea, déjenme decirles que también se les debería hacer cálculo del impuesto anual para efectos de que se haga una retención correcta en el año. Y luego ya viene incluso algunas otras personas que pueden optar porque se les retenga el impuesto a la renta, aunque no son trabajadores, que se les retenga el impuesto a la renta como si fueran trabajadores, que en este caso son comisionistas independientes, y algunos otros socios de sociedades de solidaridad social. Y luego ya tenemos lo que son, que no se consideran ingreso objeto, que no entra ni siquiera a esta cédula de trabajo, como es el servicio de comedor, comida proporcionada, las herramientas, el subsidio para el empleo. Todo eso no se considera como ingresos dentro de la cédula de trabajo que estábamos viendo. Asimismo, tenemos ahí de las obligaciones de las retenciones, ingresos en servicios. Todo eso es cuando ya lo utilizo para un material de un diplomado que llevamos a cabo durante el año, de cómo se deben hacer las retenciones de manera correcta
provisionalmente, cada quincena, cada semana, cada mes. Bien, el artículo 96 que nos regula el procedimiento de cómo se debe retener el impuesto a renta a los pagos que hagas periódicos, ¿verdad? ¿Cuáles son sus características? Son pagos provisionales las retenciones que se hagan. No se le retiene a las personas que se les pague únicamente el salario mínimo, no se les retiene. Ahí viene algo bien importante, mis queridos amigos, ¿sí? Ejemplo, si nos vamos aquí a la cédula, ¿verdad? Si nos vamos aquí a la cédula y hay personas que en este caso reciben, ejemplo, el salario mínimo, ¿sí? No se les hará retención, la misma ley me dice, a todos los pagos que tú les hagas, ¿sí? Pero que reciban el salario mínimo. Aquí esta persona no recibe el salario mínimo, ya recibe un fondo de ahorro. Si ese fondo de ahorro está exento, entonces en su totalidad estamos hablando del salario mínimo. Si ese vale de despensa está exento, en automático estamos hablando del salario mínimo, ¿sí? Estoy tratando de ver, entonces la prima vacacional está exenta, el aguinaldo. Entonces esta persona está recibiendo realmente el salario mínimo. Por lo tanto, al recibir solamente el salario mínimo por los demás conceptos que está recibiendo no están grabados, entonces estamos hablando de que únicamente percibió el salario mínimo para efectos fiscales grabados. Entonces ya quitando la parte exenta, pues nos da que nada más quedó su salario como grabado. Entonces dice impuesto 4206. Entonces aquí, ¿verdad? Al trabajador se supone que no hubo retención. La retención fue de cero. Si ustedes le ponen 0, pues me va a decir que hay un impuesto a cargo de 4,206. ¿Por qué? Porque de esos salarios mínimos que ustedes le pagaron no hubo retención. Entonces, por lo tanto, aquí una de dos, o lo interpretan como que en el impuesto retenido, que no es correcto porque, ¿cómo se llama? El SAT se puede confundir y decir, oye, es que no le retuviste, y me estás diciendo que le retuviste y no me lo enteraste, ¿sí? Por lo tanto, digo, si esto lo llevan ustedes para efectos de control, ustedes le pueden poner la cantidad de tal manera que les dé aquí el impuesto a cargo. Ahora, la otra, si hubo 0 de retención, déjenlo así. Y obvio que estos trabajadores que son de salario mínimo hagan un filtro y ellos, esta cantidad que está como impuesto a cargo no se debe pagar, no hay retención del impuesto porque ustedes aplicaron la mecánica de su nómina, en su nómina, la mecánica semanal, quincenal, mensual, no retuvieron un impuesto, es correcto. Entonces aquí el impuesto retenido al trabajador en el año, ¿cuánto fue? 0. ¿Cuánto es el impuesto a cargo? 0, ¿sí? Entonces nada más que nos quede claro, no quiero hacerlos dudar. O la otra es, como una prueba, le ponen los 4,206.92, pero no se vayan a confundir porque cuando saquen la suma de sus declaraciones del impuesto retenido, no les va a dar con esta cantidad de lo que ustedes retuvieron. Decir, oye, no me cuadra lo que yo manifesté en las declaraciones mensuales contra lo retenido que me dice aquí. Obvio porque le pusiste como retenido este impuesto. Entonces, déjalo así porque esto te va a coincidir con las declaraciones. Y también si el otro es igual, hay que, lo pongo en el mismo ejemplo. Cuando haya trabajadores que recibieron únicamente el salario mínimo, ponle lo que se les retuvo, que es 0. Y esto te debe coincidir con el total de las retenciones que tienes en tus declaraciones mensuales pagadas, ¿verdad? Y lo mismo, cada uno de los conceptos debe coincidir con los acumulados del sistema de nóminas, con los acumulados de la contabilidad electrónica. Y bueno, pues de esa manera estaríamos dando cumplimiento a un ajuste perfecto. ¿Sale? Bien, entonces por eso es importante que analizáramos un poquito la normatividad. Y bueno, pues me dan la opción para algunas remuneraciones aplicar la retención conforme al reglamento, ¿verdad? Y luego ya viene lo que es el tema de la mecánica del artículo 97, que es ¿sí? Y que ya, bueno, de una u otra manera, de manera práctica, sí, aquí nos dice esta obligación, las personas obligadas a efectuar retenciones. Aquí es bien importante, fíjese en la interpretación del artículo 96 con el 97. Las personas obligadas a efectuar retenciones. Oye, ¿a los de salario mínimo estoy obligados a retenerles? La respuesta es no. Luego entonces no aplicaría este artículo 97. Y también lo mismo pasa con el artículo 10. Mientras no haya esa obligación, no estás obligado a hacer cálculo del impuesto anual. Así como al trabajador que le hiciste, que recibió más de 400,000 pesos. Las personas que reciben de salarios más de 400,000 pesos o 400,000 pesos o más, no se les hace cálculo del impuesto anual.
Sin embargo, vean que por mecánica lo hago, pero no se les debe hacer cálculo, porque dice, las personas obligadas a efectuar retenciones en los términos del artículo 96, calcularán el impuesto anual. O sea, de entrada sí hay que hacerles el cálculo del impuesto anual a las que se les hicieron retenciones, pero luego ya viene lo que es la mecánica de cálculo, cómo se hace. Todo esto está programado ya en su hoja de trabajo, ¿sí? En la resolución miscelánea, bueno, pues como les decía, ahí vienen publicadas las tarifas del artículo 152, las tarifas anuales, y luego me va diciendo en la fracción segunda que las personas obligadas a efectuar el cálculo de impuesto anual van a disminuir el subsidio para el empleo, ¿verdad? Y que contra el impuesto anual se disminuirá de la totalidad de los ingresos, ¿sí? Los conceptos previstos en el primer párrafo, ¿sí? Se aplicará la tarifa del artículo, o sea, a tus ingresos acumulables réstale la parte exenta y a la diferencia aplícale el artículo 152. Contra el impuesto a cargo se disminuye el subsidio que le correspondía al trabajador, ¿verdad? Y luego ya después, en el caso de que el impuesto determinado conforme al artículo 152 exceda la suma de las cantidades del subsidio para el empleo, ¿sí? El retenedor considera como impuesto a cargo del contribuyente el excedente que resulte. Contra el impuesto que resulte será acreditable el importe de los pagos provisionales. Entonces aquí vienen los ejemplos, amigos. En todos los casos le debe dar saldo a favor. Ya vieron ustedes que aquí en su hojita de trabajo, en todos los casos, ¿verdad? En todos los casos yo les estoy poniendo lo que es el saldo a favor. ¿Sí? Entonces, aquí chequen que en esta parte estamos poniendo que todos los trabajadores deben dar saldo a favor, excepto con los de salario mínimo que ya comentamos que no se les hizo retención, pero que tampoco deben pagar ese impuesto, ¿sale? Entonces vienen los ejemplos, y bueno, pues, ¿qué pasa cuando el subsidio es menor el impuesto anual es menor al subsidio? Pues tampoco se retiene, no se paga nada. Entonces, pero todo eso ya viene programado en la hoja de trabajo, ¿sí? Quien sea suscriptor puede pedir la promoción, con mucho gusto ahí se las puede dar la licenciada Lourdes Obregón. Cuando hay diferencia de impuesto a cargo, que esto nada más lo pongo como una referencia, pero no debe haber impuesto a cargo, me dice que se debe pagar en el mes de febrero, que entren a la aplicación del SAT, seleccionen ahí el periodo y paguen pongan la cantidad y paguen ese importe. Esto se los pongo, pero no deben utilizarlo porque este es un foco rojo para la autoridad. Como de que retuviste de menos en el año y ahorita me lo estás pagando en febrero. Tampoco pueden hacer neteo en diciembre, y en caso de que haya diferencias a cargo, váyanse al analítico de mes con mes para ver en qué mes fue donde se falló. ¿Sí? Ese impuesto que hubiera cargo, bueno, pues sí se le puede descontar al trabajador, pero realmente no tiene caso estar mencionando cuál es el procedimiento para retener ese impuesto a cargo, porque no les debe dar impuesto a cargo nunca, siempre debe dar saldo a favor. Y luego ya en el artículo 97, ¿qué pasa cuando esa parte del saldo a favor se va a compensar? Entonces, si hay una retención en diciembre de 680, pero hay saldo a favor 1520, solamente hasta 680 pueden compensar y les queda un remanente. En el siguiente mes hay una retención de 450, solamente pueden, del saldo a favor de 850, solamente pueden retener, compensar hasta 450 y todavía les queda 490. Es decir, ustedes no pueden compensar más de lo retenido en el mes de diciembre, ¿sale? Entonces, y si les llegara a dar más de saldo a favor que lo retenido, entonces hay un remanente como los saldos a compensación de las declaraciones mensuales. Tienen que irlo compensando hasta que se agote el saldo. Es lo mismo, aquí se utiliza el mismo procedimiento, ¿sale? Y ya por último, pues viene también la compensación de un trabajador con otro. Uno tiene impuesto a cargo, el otro tiene saldo a favor, también se hace la compensación hasta los montos correspondientes. Y por último viene lo que es el escrito, ¿verdad? Bueno, aquí el artículo 97, último párrafo, no se hace cálculo del impuesto anual a quien haya iniciado la prestación de servicios después del 1 de enero o haya terminado haya dejado de prestar sus servicios antes del 1 de diciembre. Aquí estamos hablando de lo que es la terminación de la relación laboral, ¿no? No se trata de los casos de incapacidad. Los casos de incapacidad se toman como trabajadores en activo, ¿sí?
No se hará cálculo del impuesto anual cuando hayan excedido de 400,000 pesos el total de los ingresos, no los gravables, el total, y cuando comuniquen por escrito que presentarán declaración anual. ¿Sí? Aquí tienen algunos otros considerandos y pues ya prácticamente los artículos del reglamento, ¿verdad? Que cuando no se pueda compensar un saldo a favor, el trabajador tendrá derecho a solicitar la devolución vía su declaración, vía por escrito. Y aquí está un modelo descrito en donde los trabajadores tienen que darle a conocer al patrón que no se les calcule, ¿sí? O una petición que no se les calcule el impuesto anual, toda vez de que van a presentar declaración anual ellos, porque tienen saldo a favor, porque tienen otros tipos de ingresos. Pero este modelo descrito, la verdad les exhorto a que lo promuevan en las redes sociales para que los trabajadores que más bien que vayan a presentar declaración anual le comuniquen al patrón que no les hagan cálculo del impuesto anual. De todos modos, si les hace el cálculo del impuesto anual no pasa nada, simplemente si hay un saldo a favor se los van a regresar. Obvio que ellos ya no podrán solicitar ese saldo a favor que les regresaron vía nómina en su declaración anual. El SAT se dará cuenta de ello y no les procederá a devolver esas cantidades. Entonces, si tienen otras obligaciones los trabajadores, pues presenten este escrito para que no se haga nada por parte del patrón y todo se haga ya sea por un medio de un contador o por medio de alguna asistencia del SAT para que se haga su declaración anual. Bien amigos, pues como se darán cuenta, en este caso hago este curso ya un poquito más específico para tipo taller más dinámico, en donde ustedes conozcan cuál es la mecánica para llegar a determinar ese saldo a favor. Siempre debe ser saldo a favor, nunca saldo a cargo. Los asientos contables, el timbrado de la nómina y bueno, pues los considerados que deben tomar. Mi nombre es el licenciado Telésforo Ávila. Pues la verdad, como cada año, a mí este tema es importantísimo para todas las empresas. Comuníquenlo, compártenlo en las redes sociales. La verdad que es bien importante que todo el mundo haga las cosas bien, sobre todo en que no les retengamos de más a los trabajadores. ¿Sale? Cuídense mucho y nos vemos en el próximo año, primero Dios. Telésforo Ávila, su servidor. Cuídense mucho. Un abrazo de mucho corazón.